Muchas gracias a todos esos niños preciosos. Recibimos ese amor y se reciben igual chocolates, dibujos y todo lo que usted más quiera darle a esas mamás preciosas. Sobre todo ese amor y ese agradecimiento y honra que cada mamá merece. Es un gusto para mí estar hoy aquí compartiendo con ustedes, como todos los días de las madres, este mensaje tan especial. Mi esposo ya lo instituyó. Desde la primera vez que somos pastores dijo, el Día de la Madre tu regalo va a ser compartirla a la iglesia. Y aunque al principio no lo recibía como un regalo, yo decía, ese día debo estar relajada, debo recibir todas las cosas. Realmente es un gran honor y un gran privilegio poder llevar este mensaje tan precioso de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y me siento madre para esta congregación. De hecho, soy una madre espiritual y estoy orando constantemente por cada uno de ustedes. Que sean benditos, que florezcan, sean prosperados y guardados en todo, en el nombre de Jesús. En estos días, cuando comenzó la cuarentena, de hecho todavía no había comenzado aquí en Estados Unidos, apenas se sabía de España y de Italia. Yo recibí un mensaje a través del WhatsApp, como muchos de ustedes que han recibido tantos mensajes, algunos chistosos, algunos muy, escritos muy del corazón y hubo uno que lo recibí en la semana de marzo, la primera semana de marzo, de una mujer que reside en Italia. Y quiero leerlo para ustedes. Ella dice, coronavirus en la región de Lombardía, Italia. Existen situaciones en la vida que no se esperan y lo peor, delante de ellas nos vemos impotentes. Vivo en Como, en la ciudad donde el coronavirus llegó sin que nadie lo espere. Escuelas cerradas, gimnasios cerrados, restaurantes cerrados, solo se sale para lo estrictamente necesario. Es una situación extraña que nos lleva a reevaluar algunas cosas. En esta hora, tener un auto lindo, una cartera cara, ropas maravillosas, ¿sirven para qué? No tendríamos ni cómo usar o a quién mostrar. La única cosa que pasa a importar y que se pide a Dios es la salud para uno mismo y para tus seres queridos. En verdad, ¿cómo gastamos tiempo corriendo o pidiendo a Dios cosas que no sirven para nada y tantas veces? ¿Cómo somos fútiles en la mayor parte del tiempo? ¿Cómo no valorizamos lo que realmente es tan valioso? Ahora estamos en casa, inventamos juegos, los almuerzos y cenas se vuelven largos y llenos de charlas entre nosotros. Nos reímos y lloramos juntos de los problemas y cuidamos uno del otro. Encerrados en casa y presos por causa del tal señor coronavirus, que al final nos hace un gran favor a pesar de todo. Nos permite reencontrarnos con nuestros amados, aquellos con quienes vivimos en la misma casa. Amamos, pero muchas veces ni nos hablamos como deberíamos. Nuestra familia. Nos libra de la arrogancia porque vemos que no somos nada ni tenemos control de nada. Nos libra de la envidia porque entendemos que no sirve para nada. Nos muestra nuestra vulnerabilidad y entonces nos muestra el camino de vuelta a Dios. Me encantó esta reflexión porque hace eco con las palabras de nuestro Señor Jesús, que nos enseñó y advirtió que no hiciéramos tesoros en la tierra. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nos esforzamos tanto por construir legados, por construir patrimonios,
tesoros, lo llama Jesús, pero que están tan expuestos a que se nos vayan de las manos. Nosotros hemos vivido, quizá algunas personas, algunas generaciones tuvieron que vivir guerras. Quizá nuestros abuelos nos pueden contar de cuando estuvo la Gran Depresión, cómo las guerras civiles en los países les hicieron a ellos darse cuenta que la vida es mucho más que acaparar, sino realmente saber vivirla, saber ahorrar. Una amiga me decía, mi abuelita sabía surcir de una manera, tenía un huevito de madera que lo colocaba debajo de la tela y ella fabricaba con hilos una nueva tela, no era que unía las piezas, ella sabía porque ella había aprendido a vivir en esa situación. De hecho vivió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en Costa Rica, vivió y aprendió de esas lecciones, aprendió de cómo realmente guardar recursos, pero aprendió a invertir y abrazó la fe de Jesucristo y traspasó ese legado a toda su generación. Está bien que nosotros trabajemos por dejar un legado. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 13, verso 22, dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Es el plan de Dios y es la voluntad de Dios, y está bien que nosotros dejemos, y Dios bendice al hombre que es justo. El hombre que es justo deja herencia. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar, y de eso te quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo dejar un legado incorruptible? ¿Cómo dejar un legado que no haya ni polilla, ni óxido, ni ladrones, ni huracanes, ni coronavirus, ni situaciones externas que hagan que se vayan de las manos? ¿Cómo podemos? ¿Y cuál es ese legado incorruptible? Pues el legado incorruptible es una fe viva y una fe verdadera. Y es incorruptible ese legado porque es el único patrimonio, es la única promesa que Dios ha hecho, que va a bendecir y hacer pacto contigo hasta 1000 generaciones. O sea que el Señor nos está diciendo, esta relación que yo tengo contigo, esta fe que ha sido probada y aprobada y ha perdurado a través de los siglos, es porque viene con un pacto. Y cuando yo hago pacto, esos pactos no los rompe nadie, ni se quiebran por causas externas, porque Dios lo ha decidido bendecir. Para mí esta cuarentena me ha hecho un favor también, porque me ha hecho ser intencional en trabajar en ese legado de fe para yo poder darlo a mi mayor discípula, que es mi hija. Por eso es un legado incorruptible. Si usted se da cuenta, los pueblos que han perdurado en la historia son los que mantienen una fe, porque eso les da identidad y les da un propósito en la vida. Uno de los libros más leídos en la historia moderna es la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Este autor en varios libros menciona que hay 5 razones por las cuales este imperio tan educado, tan tremendo, tan grande, tan fuerte, cayó. 2 razones quiero mencionar de esas 5. La primera razón es la devaluación de la dignidad y la santidad del hogar, que es la base de la sociedad humana. Cuando la familia se desintegra, cuando ya no se respeta, cuando no hay dignidad, es un inicio o una característica de decadencia. Y la segunda razón que él menciona es el declive de la religión. Y esto es cuando la fe termina siendo meramente costumbre. Cuando ya la fe no la traes a la vida diaria, a la práctica. Cuando no hace parte de tu vida, sino es simplemente una religión que perdió el poder de guiar la moral de las personas. Yo cuando hablo de dejar un legado incorruptible,
no estoy diciendo que no le vamos a dejar nada más a nuestros hijos, pero sí estoy diciendo que no podemos dejar un patrimonio financiero ni un patrimonio intelectual si nosotros no dejamos un patrimonio de fe. Porque muchos millonarios, quizá usted ya sabe, deciden o prefieren dejar la mayoría de su fortuna a entidades que están con un propósito, obras benéficas, porque ellos piensan que esas fortunas arruinarían a sus hijos. O quizá esa fortuna se despilfarría en la segunda generación. Entonces, hay muchos estudios sobre esto. De hecho, hay asesores financieros que van a estas familias y les enseñan que no puede transferirse esta herencia sin preparar el carácter de los hijos, sin asegurarse que los hijos estén listos para recibirlos. ¿Por qué? Porque se va a ir entre las manos. Generalmente se dice que cuando se construye una gran fortuna, en la segunda generación se pierde y luego quizá la tercera generación vuelve a levantarse. Son datos, son estadísticas, pero nosotros queremos enfocarnos a lo que nos compete. Empezar a dejar legados y patrimonios que no se van a despilfarrar, sino que al contrario van a fructificar, van a prosperar. ¿Cómo transferimos entonces nosotros este legado de fe? ¿Cómo transferimos la fe que vivimos a nuestra generación? Te voy a hablar de dos formas en que podemos hacerlo. Número uno, yo quiero recordarte que la fe es tangible, que ese legado no son simplemente ideas por allá arriba, de pronto no muy bien planteadas o mal interpretadas. No, hay un libro que está escrito, que no ha cambiado, que nos enseña la doctrina, el mensaje que Jesús vino a dejarnos a nosotros. Tenemos luego las cartas, el Nuevo Testamento con las cartas de los apóstoles, donde nos enseñan cómo aplicar esa verdad del Evangelio a nuestra vida diaria, cómo vivir como realmente cristianos. Pero también tenemos en el Antiguo Testamento una ley moral que no va a cambiar o que no ha cambiado. Jesús mismo no abolió la ley. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Lo que cambia con Jesucristo es que no seguimos haciendo cosas que nos anticipan a un Mesías, porque el Mesías ya vino. No seguimos celebrando ciertas tradiciones, sino que abrazamos el mensaje del Evangelio y lo traemos a nuestra vida práctica. Es tangible, pero para transmitir esa verdad tenemos que conocerla y tenemos que hablarla a nuestros hijos. Fíjense lo que dice el Salmo 78, 4, y voy a leer un poquito más adelante de ese versículo. Dice, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Otra versión dice, no las callaremos, hablaremos, le contaremos a la generación. Aprovecha estos tiempos en la mesa para empezar a contar qué es lo que Dios ha hecho. Me encantó el otro día que mi hija le hizo un FaceTime a mi mamá y estaban viéndose y ella le preguntó algo y mi mamá empezó a contarle cómo el Señor, cuando ella estaba pequeña, el Señor la libró de peligros de muerte. Y mi hija estaba, ¿pero cómo? Cuéntame otra vez la historia. Y yo estaba unos meses antes diciendo, wow, tengo que decirle a mi mamá cuando venga que le cuente a Victoria lo que ella nos contaba a nosotros, de cómo el Señor la libraba, le hablaba, le mostraba. Y cuando yo vi eso, mi esposo y yo nos alegramos tanto y dijimos, wow, qué hermosa herencia, qué hermoso legado mi mamá está pudiendo hacer con su nieta, dejarle y contarle lo que Dios hizo con ella. Y eso abre el corazón de los hijos, les da, wow, hay una historia, hay un legado y hay esperanza. Ahora, la segunda forma de transmitir el mensaje, y quizás es más poderosa que hablar, es vivirlo.
Es vivir en casa la fe, en lo íntimo. Y la fe no es ser estrictos y no pecar o castigar duramente el pecado. La fe en esencia es que vivamos en el amor de Dios, que vivamos en la gracia, que entendamos la misericordia de Dios y también podamos ser capaces de darla. Cuando el mensaje es encarnado y se vive en lo íntimo del hogar y se vive en amor, entonces estamos creando un ambiente sano para que nuestra familia, cada uno de ellos, crezca y florezca en un ambiente saludable. El Salmo 101 me encanta, como dice el versículo 2, dice: quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. ¿Dónde? ¿Dónde quiero conducirme? En mi propia casa. Que mis hijos lo vean, que mi esposo lo vea, que mi integridad no es una perfección, es realmente que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora tú me dirás, bueno, de pronto yo no recibí ese legado de fe, o yo no sé cómo empezar a construir un legado de fe. O quizá tu familia ha sido dañada, quebrada como tantas familias, por un divorcio, por adicciones, por enfermedades, por situaciones de escasez. Yo no sé qué puede estar pasando en una familia donde las cosas estén no en su lugar. Pues yo te digo que un legado se tiene que construir o en algunos casos reconstruir. Y hay que estar determinados, tomar una decisión, así como lo hizo Josué cuando había distribuido las tierras, la tierra prometida, y llama a todos los líderes de las tribus de Judá y le dice: es necesario que hoy tomen una decisión. ¿A quién van a servir? Si van a adorar a los dioses que ustedes servían en el pasado, sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora están. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si tú ves la historia de Israel, cada vez que se levantaba un rey que tenía temor de Dios, hacía que todo un pueblo siguiera a Dios. Así que es la responsabilidad nuestra como líderes de nuestra casa, como hombres y mujeres maduros que somos, para decir: hoy yo me levanto, hoy yo decido servir al Señor, y entonces los demás me siguen, porque los líderes lideran y los demás siguen los pasos y las decisiones de los líderes. Reconstruir. Y yo quiero traer el ejemplo de alguien que tuvo que reconstruir, y es muy difícil. Estoy hablando de Nehemías, un hombre que estaba en cautiverio, pero que había logrado estar en la corte del rey, siendo el copero del rey, y él tiene gracia delante del rey. De hecho, el rey lo envía de regreso a su tierra, a Jerusalén, para que la reconstruya, porque la ciudad estaba en ruinas. De hecho, la muralla también estaba sin puertas. Y dice la palabra de Dios que lo primero que hay que hacer es observar. Y Nehemías hizo un trabajo de observación. Nosotros tenemos que observar cómo está nuestra casa, cómo está nuestra vida. Y entonces, después de eso, Nehemías habla y les dice a los líderes que vivían ahí, sacerdotes, oficiales, les dice: vean cómo están las murallas, como si no lo supieran. Ellos sabían cómo estaban, pero entonces Nehemías dice: yo les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, dice, al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Yo te quiero decir que reconstruir tu legado va a requerir ánimo y un plan de acción. Construir o reconstruir va a necesitar tomar acción.
Cuando nosotros como familia conocimos del Señor, teníamos alrededor de 8 o 9 años y estábamos en medio de una ruptura del hogar, de una separación. Todos estábamos muy, muy dolidos, pero bendita hora en donde el Señor en medio de ese quebranto se hizo presente. Y mi mamá, una mujer que no había recibido un legado de fe, pero ella tomó una decisión y dice: aquí en esta casa vamos a adorar al Señor. Y separó un cuarto, estableció una hora y dijo: todos los días a las 7 de la noche vamos a tener una cita con el Señor. Y en ese cuarto de oración nosotros vimos el poder del Espíritu Santo llenarnos, cambiarnos. Aprendimos a orar, aprendimos a cantar. Mi hermano menor empezó a tocar instrumentos siendo de 3, 4 años hasta el día de hoy. Y hoy los 3 somos ministros del Señor, porque una mujer se levantó y tomó una decisión. Toma la decisión, no dejes que se nos pase el tiempo y agradezcámosle a esta cuarentena que fue el tiempo en donde hice ajustes y reconstruí mi casa. También dice la palabra de Dios que Nehemías observó dónde estaban las brechas y cerró las brechas. Pueden haber brechas en tu casa, como brechas de la comunicación. Quizá los dispositivos, estamos dentro de la misma casa, pero cada uno anda igual de desconectados. Vamos a tener que empezar a cerrar brechas. Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para que nos ayude, porque es un trabajo muy fuerte. No es un trabajo fácil. Necesitamos tacto, necesitamos tal vez empezar a poner límites. Y usted dirá: me agarró tarde, ya mis hijos son grandes. ¿Sabes qué? Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Empieza por ti mismo, empieza por ti misma a decir: yo voy a establecer límites, yo voy a comenzar las conversaciones. Quizá al principio recibas monosílabos como respuesta: sí, no, tal vez, pero no te canses, insiste. Y si son adolescentes, a veces no son ni monosílabos, son solamente casi como cavernícola. Un montón de sonidos que uno empieza a entender y a decodificar. Vas a tener que establecer una estructura y establecer prioridades. Hay cosas que no se van a negociar, porque tu prioridad va a ser honrar a Dios. Eso es crear estructuras. Y déjame decirte que cuando una familia tiene muy claras sus prioridades y se las comunica a la generación que sigue, es uno de los secretos, de 7 secretos que hay de familias exitosas, según el doctor Jimmy Evans. Ese es uno de los secretos de las familias exitosas. Que tus hijos sepan qué es lo más importante para ti. ¿Cómo sabes qué es lo más importante? ¿A qué le inviertes más tiempo? ¿A qué le inviertes tu esfuerzo? Y así se va a saber. Un legado se protege. Se tenían que levantar las murallas en la ciudad porque habían enemigos. La Biblia nos advierte que tenemos un enemigo. Hay un enemigo que viene directamente a destruir nuestra familia. Y es un enemigo espiritual que se manifiesta también en enemigos naturales, o a través de ellos habla. La Biblia dice que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, debemos ser diligentes en proteger ese legado. ¿Y cómo vamos a proteger? Bueno, Nehemías, cuando se enteró de esos enemigos, les dijo a todo ese pueblo, les dijo: organícense por familias y cada uno trabaje con la espada en el cinto, y algunos con la jabalina en una mano y con la otra ponían ladrillos. Nunca podemos bajar la guardia, y nuestra arma poderosa es la oración. Nosotros tenemos que saber que la oración son esos muros espirituales, uno activa ángeles que vengan y protejan nuestra familia, pero tenemos que ser bien constantes con esto, no bajar la guardia. Usa los salmos si no sabes cómo orar. Empieza a leerlos y conforme algo impacte tu corazón, dile: Señor, yo pido esto para mis hijos. Yo oro conforme a tu palabra, porque no es hacer oraciones
simples. Es ponte de acuerdo con la palabra para que lo que estés orando sean las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Grandes hombres de Dios en la historia, desde uno de los padres de la iglesia, San Agustín, hasta el conocido príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, fueron hombres que se volvieron a Dios a causa de las oraciones fervientes de sus madres. Eran hombres que habían mostrado apatía, rebelión a las cosas de Dios, pero hubo dos madres que no se cansaron de orar y de orar y de orar y de orar, hasta el punto que ellos después reconocieron y le dieron las gracias públicamente a esas mujeres que no se cansaron de orar. Yo te quiero decir algo. Aunque tus hijos corran lejos de Dios, tus oraciones por ellos les van a alcanzar. Tus oraciones van a correr más lejos y los van a traer de regreso al corazón del Padre. Así que usa esta arma poderosa. Y ahora, una forma de orar, tú puedes orar en silencio, tú puedes orar en privado, pero yo te quiero animar a hacer algo más. Yo te quiero animar a que tú los bendigas. ¿Y qué es bendecir a tus hijos? Es precisamente ponerte de acuerdo con la palabra de Dios y decirles que les va a ir bien, que el Señor va a estar con ellos, que van a ser cuidados, que van a ser utilizados en las manos de Dios, que a ellos nada les va a faltar porque Dios está de su lado. Y en este momento yo quiero invitarte que allí donde estés hagamos algo especial hoy. Regálanos eso a las madres, los hijos que estén cerca de las mamás. Yo invito a que usted pueda llamarles y por qué no juntos en este día, como líderes de nuestras casas, mamá, papá, bendigamos a nuestra familia. Y mientras lo hacemos, yo quiero invitar a Ingrid y a mi esposo a que a través de una canción podamos bendecir, y usa esta canción como una oración. Pero antes, yo quiero orar por ti. Yo oro en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te dé sabiduría, que el Espíritu Santo te ayude y te haga ese examen de amor en donde te muestre en dónde estás. Dile: Espíritu Santo, tú conoces en dónde estoy, y yo te pido que hoy mi vida esté enfocada, Señor, en construir tesoros incorruptibles para poder heredarlos, Señor, a mi generación. Yo te pido, Señor, que mi generación se levante, Señor, y que vayan mucho más lejos de lo que yo fui en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú no conoces ni siquiera cómo empezar o cómo decirle a Dios: Señor, ven a mi casa, haz algo en mi vida porque no sé cómo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en donde le puedes decir: Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te pido que habites en mí, que me perdones de todos mis pecados. Hoy reconozco que tu sacrificio en la cruz me limpia de todo pecado. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz tu obra en mí. Hazme una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén,
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Donde ustedes estén, estamos unidos acá y les quiero invitar a que con sus familias tomen de las manos y digan al Señor conmigo: Padre nuestro, es tu nombre el que invocamos hoy, es tu gracia y tu favor el que invocamos hoy, y es sobre nosotros, sobre mi esposa, sobre tu esposo, sobre mis hijos, que declaramos con fe la bendición de Dios, guardados, plantados en el propósito santo de un Dios que es bueno, y que ninguna maldición te toque y ningún plan del enemigo prospere contra ti, sino que sea el favor de Dios que te sonría todos los días de tu vida, en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y que Él te dé paz, y que Él te bendiga en tu salir y en tu entrar, y que Él te salga al encuentro con una sonrisa. Les amamos, Lakewood, les bendecimos. Que tengan una semana bendecida en el nombre del Señor.